Buenas noches, compañeros. A continuación voy a dar respuesta al foro 6 correspondiente a la axiología jurídica. En la primera pregunta tenemos: explique en qué consiste la axiología y la axiología jurídica. Bien, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la axiología consiste en la disciplina filosófica que estudia los valores de las cosas, y la axiología jurídica, el análisis o estudio de los valores que tiende a realizar el derecho, siendo estos los valores jurídicos, como la justicia y la seguridad jurídica. Sabemos bien que en el tema de la axiología jurídica tenemos las dos corrientes, el positivismo y el naturalismo, el cual el naturalismo incluye todos aquellos valores que conforman pilares o bases del derecho. En cuanto a la pregunta 2, ¿cuáles son los valores que persiguen el ordenamiento jurídico guatemalteco? Cita legal constitucional. Bien, en el artículo 1 y 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, los valores que persigue el derecho guatemalteco se deben a la protección humana y la familia, mediante la realización del bien común, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona como parte del bien común. Estos son los valores que pretende el ordenamiento jurídico desde la normativa superior, que es la Constitución Política, proteger y amparar a los guatemaltecos. En la pregunta 3 nos indica: los valores existen según su propio juicio valorativo o en forma independiente de usted. Por tanto, usted se identifica con este criterio explicativo de los valores. A mi criterio es el valor subjetivo, ya que la persona es el ente o el vehículo por el cual se expresan los valores de los hechos que manifiestan a diario el ser humano. Aunque estén expresamente y legalmente constituidos en un cuerpo normativo, no sirve de nada si no existe la aplicabilidad o su cumplimiento a través del criterio valorativo del ser humano, como se refleja en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Es decir, que no sirve de nada que esté constituida la ley si ésta no se aplica mediante las personas que cotidianamente eh, realizan hechos, actos en los cuales se ven afectados. Si bien es cierto, la norma es una base de la valoración de los juicios, pero la parte subjetiva nos indica que el ser humano va a ser en el vehículo o el medio en el cual se va a expresar los valores. En la pregunta 4 nos indica: señala la diferencia entre moral y valores. La moral indica que es un conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Esta se entiende como una disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. En cuanto a los valores, esto lo podemos determinar como una cualidad o conjunto de cualidades por las que una persona o cosa es apreciada o bien considerada. Su diferencia radica en que se considera en el estudio la disciplina de la otra en cuanto a la moral y los valores. Podemos entender de esto entonces de que la moral va a constituir todas aquellas costumbres y normas que se utilizan para dirigir o juzgar el comportamiento de una persona. Y el valor va a ser aquella cualidad que cada persona individual posee al momento de expresarse o actuar en sociedad. En la pregunta 5 nos indica cuáles son los principios en base a los cuales se explica la seguridad jurídica según Miguel Carbonell y cuál es el fundamento de la Constitución Política de la República de Guatemala y la de su ordenaje. Bien, la norma jurídica indica Miguel Carbonell que puede ser difundida mediante los medios electrónicos, inclusive como las redes sociales, medios por los que actualmente la mayoría de la población tiene acceso.
y no tanto como el diario oficial. Sabemos bien que legalmente una ley pasa por todo el procedimiento de su iniciativa hasta su sanción y veto y la publicación en el diario oficial, como lo establece la ley. Pero sabemos bien que una persona particular que no estudia derecho o que no está inmersa en el mundo del derecho, difícilmente va a leer un diario de este tipo. Se dice que no se puede alegar ignorancia de la ley, pero también debe promoverse la difusión para que las personas tengan conocimiento de ella. Eso es parte del primer punto. El segundo punto indica Carbonell que deben existir normas claras y comprensibles. Él manifiesta que no es necesario tanto tecnicismo si la norma se debe aplicar y dar a entender a una población general, no solo a un grupo de ciudadanos doctos en la materia legal. Vayámonos por ejemplo, aldeas recónditas en donde quizá no llega la educación, quizá existe analfabetismo. ¿Cómo vamos a pretender que la persona entienda una normativa de este tipo y aún así la pueda aplicar? En el tercer punto indica la plenitud de la norma. En cuanto a la plenitud de la norma, él manifiesta acerca de las lagunas legales que existen en la ley y normas incompletas, que son las que en el futuro provocan más problemas que solución a un hecho controvertido sobre el cual se pretende aplicar la norma. Estas normas eh, deberían ser más bien estructuradas y fundamentadas, estudiadas con, al momento de que éstas sean aplicadas a la sociedad. No simplemente buscar eh, legislación internacional, traerla al país y con esto modificar ciertos puntos y ya aplicarla. De esta manera no se complementa la legislación a partir de que la población pueda aplicarla de manera eh, efectiva. Por eso es que en algunos casos vemos, por ejemplo, se da que la norma es positiva y no vigente, o es vigente y no positiva, más bien. No existe la aplicación de la ley. En el inciso seguidamente está el punto de las materias que deben estar reguladas únicamente por la ley. Carbonell explica que la reserva de ley, la que debe darse en casos de materia penal y materia tributaria o fiscal, por el tipo de hechos a los que se encuentra enfocada la legislación. Un punto más indica que la norma jurídica debe regular hacia el futuro. La norma en ningún momento debe legislar en favor de hechos retroactivos o pretender favorecer a futuros transgresores de la ley. Al contrario, en la medida preventiva debe legislar hacia adelante. Esto solo se logra cuando el legislador entiende el concepto del bien común, entiende que está en una posición para beneficiar a la población y no beneficiarse a él o a algún grupo en particular. Esto podemos verlo actualmente, que inclusive se ha llamado el famoso pacto de corruptos en cuanto a emitir leyes que no benefician a la población, simplemente benefician a cierto grupo específico. En la pregunta 6 indica cómo contribuye la función notarial a la seguridad jurídica o cómo se relaciona con esta. La función notarial se ve en cuanto al actuar del notario en la sociedad, y el actuar del notario debe ser de forma eficaz y apegada a la norma. Con esto se trae a colación la certeza jurídica que da el notario al momento de autorizar un instrumento notarial que se encuentra apegada a la norma jurídica. El notario de esta forma da fe pública a los documentos o negocios jurídicos que se realizan ante sus oficios notariales y el equilibrio del negocio jurídico, dando certeza de estos y
previniendo futuros procesos sobre el negocio jurídico, previniendo futuros litis. De esta manera el notario se relaciona con la seguridad jurídica. De esta manera la función de la seguridad jurídica se relaciona con el actuar del notario.